Muy buen día a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amada familia en el Señor. Bienvenidos al estudio de la palabra del Señor este día miércoles 26 ya de octubre. Así es que estamos ya casi terminando este mes de octubre, el 10º mes del año, y Navidad está prácticamente ya a las puertas. Los centros comerciales ya sacaron sus ventas, como aprovechan los comerciantes, la gente de negocio, aprovechándose de este evento tan importante, lo que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hacen sus negocios del año. Pero nosotros estamos enfocados en otra cosa, no tanto en que compramos o vendemos, sino que más bien recordar y darle gracias a Dios por haber enviado a su Hijo al mundo. Así es que pónganse en su lugar donde se encuentren cómodos y atentos, por favor, a la palabra del Señor. Y quiero que hoy día me acompañe a la carta del apóstol San Pablo que escribió a los romanos. Así que vamos a estar leyendo un solo versículo y de ahí vamos a arrancar, y voy a estar dando más detalles en el desarrollo de este estudio. Versículo 23, dice la palabra de Dios, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De aquí vamos a arrancar para estar meditando en lo que es consecuencias de faltar a Dios, consecuencias de caer espiritualmente, consecuencias de desobedecer la palabra de Dios, consecuencias de apartarnos y alejarnos de Dios, consecuencias del pecado. Pero a la vez, la segunda parte va a ser los resultados de lo que es el obedecer a Dios, lo contrario, las bendiciones que tenemos cuando nosotros procedemos en un genuino y verdadero arrepentimiento. Inicialmente quiero enfatizar un poquitito, a manera de introducción, lo que esta carta a los romanos es. Sobre esta preciosísima carta que escribiera el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. De aquí se entiende, según los historiadores y según datos que han quedado escritos, de que el mismo Martín Lutero, uno de los reformadores impresionantes que Dios usó de la iglesia cristiana, él se convirtió precisamente leyendo esta carta a los romanos. Y de ahí nosotros encontramos de que está lleno de mucha teología, de muchos conceptos. La carta a los romanos, los primeros 8 versículos hablan en términos generales, pero los capítulos 9, 10 y 11 hablan precisamente del trato de Dios con Israel. Aquí se mencionan hombres, se mencionan mujeres. Pablo mandó saludos a una cantidad impresionante de personas que habían colaborado con él. Pero en este capítulo 6, el apóstol hace énfasis en algo a lo cual vamos a entrar en detalles. Ojo, no es la única carta donde Pablo hace énfasis al pecado. Después lo vamos a estar viendo en otra carta del mismo apóstol Pablo. Pero vamos a ver, en este versículo 23 del capítulo 6, Pablo decía, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, el resultado de pecar nos lleva no a un lugar intermedio, por decir lo que mencionan y hacen énfasis muchas veces los católicos romanos del purgatorio. No, la paga del pecado, dice Pablo, no es ni purgatorio ni punto intermedio, sino que el resultado del pecado es la muerte. Aquí Pablo está mencionando algunos conceptos en los cuales es necesario detenernos por unos minutos. Cuando dice de que la paga, es decir, de que si yo hago algo, voy a recibir algo a cambio. Habla del pecado, habla de la muerte, habla de lo que es el regalo de Dios, la dádiva de Dios, habla de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir,
que la palabra de Dios es más que clara cuando nos dice de que el pecado siempre va a producir un precio que nosotros debemos de pagar. No podemos decir yo voy a pecar y a mí no me va a pasar nada. Siempre, siempre es una ley divina. Si pecamos, habrá resultados de esa clase de pecados. Y como lo declara este versículo que estamos leyendo, de que la consecuencia es precisamente lo que es la muerte. Cuando Pablo escribió que la paga del pecado es muerte, podemos pensar en algo de que quizás podría dar origen, podría dar pie, podría ser una forma de pensamiento y decir, bueno, si Pablo está hablando de que la paga del pecado es muerte, entonces aquí como que la cosa no está muy clara, porque en otros pasajes de la Escritura se dicen otras cosas. Pero lo que es importante que nosotros entendamos, primeramente, vamos a decir un enigma, algo que no es fácil de poder descifrar, de poder encontrarle la solución a la respuesta. Ahora, ojo, si es un enigma, le vamos a llamar enigma, entonces quiere decir que si ese enigma tiene una solución. Entonces, si la paga del pecado es muerte, no quiere decir, y aquí entro en detalle, no quiere decir de que cuando una persona peca, instantáneamente muere. Porque si usted se imagina en esto, si usted piensa en esto, si usted lo ve en términos globales alrededor de todo nuestro planeta, ¿quién estaría vivo entonces? Si el resultado inmediato del pecado fuera la muerte, yo le digo, a diario serían miles, por qué no decir millones de personas muertas a consecuencia del pecado. Y es más, la persona, el humano, nosotros, cuando pecamos, no morimos como tales, en el sentido de morir, dejó de vivir, dejó de respirar y se murió y lo metemos a la tierra o le damos fuego. No. Y es más, ni siquiera cuando dejamos este mundo, cuando dejamos de respirar, ni siquiera aún allí morimos, en el sentido de que nosotros tenemos claro lo que es la muerte. Muchas veces decimos que la muerte para muchos es el final de todo. No, señor, no, señora. La muerte es apenas un paso a una eternidad, o bien una eternidad con Dios, si es que nosotros nos arrepentimos, si nosotros obedecimos a Dios y su palabra, si nosotros fuimos acreedores de la misericordia de Dios, si nosotros echamos mano de la vida eterna, si nosotros echamos mano al perdón del Hijo de Dios sobre el pecador, entonces, aunque dejemos de respirar acá y nuestro cuerpo mortal, este cuerpo físico, sea puesto en la tumba o sea incinerado, nosotros no morimos, sino que damos paso a una eternidad en la presencia de Dios. Sin embargo, si desobedecimos, entonces cuando dejamos de respirar acá, como les ocurre a muchos que desobedecieron y no quisieron recibir el perdón de Dios, no quisieron reconocer de que en Cristo hay perdón de pecados, hay redención y hay vida eterna. Entonces, cuando dejan de respirar acá en esta tierra y sus cuerpos, o bien al igual que un creyente, son puestos en la tierra o son incinerados, entonces recién ahí están dando un paso a una eternidad, pero a una eternidad alejados de la presencia de Dios, alejados totalmente de lo que son las bondades de nuestro Dios Todopoderoso, en una perpetua, en una eterna condenación. Es decir, de que cuando nosotros morimos, repito, pasamos bien a estar con Dios o a estar alejados de Dios. En la muerte acá terrenal, Pablo dijo, la paga del pecado es muerte. Veámoslo de esta forma.
Cuando Pablo dijo así, está hablando de una muerte espiritual. Génesis capítulo 2, versículos 15 y 17, para dar una base bíblica, una base sustancial a lo que recién acabo de introducir. Génesis capítulo 2, versículos 15, 16 y 17. Dice la palabra del Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase, para que trabajara el huerto y para que lo cuidara. Versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, escuche, de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17: más, esa palabra más podemos tomar un significado también o un sinónimo. Sin embargo, pero, dice la escritura, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Una ordenanza. Y dijo Dios, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Cayó Adán? Por supuesto que sí. Conocemos la historia sagrada. Eva, que dio el fruto que le enseñó Satanás, el adversario, el diablo, la serpiente antigua. Ella tomó, ella comió, le dio a su esposo, los dos cayeron, los dos pecaron, los dos desobedecieron. Ahora, ¿murieron ese día? Como nosotros entendemos lo que es la vida y la muerte, no. Porque ¿cómo lo vemos en términos generales? Alguien vive cuando recién nace y alguien muere cuando deje respirar. Pero Dios le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. En otras palabras, muerte quiere decir separación. Apartar, Dios nos aparta de su presencia. Esa es la muerte espiritual. ¿Por qué razón dijo Dios el día que de él murieres, ciertamente morirás? Porque fueron echados fuera del huerto. Y es más, Dios puso a un ángel con una espada. Si se acercan, dales. Ustedes aquí ya no vuelven a entrar. Tiempo después, en el capítulo 4 de Génesis, encontramos de que Adán y Eva siguieron vivos, aunque ya habían pecado. No murieron en el sentido de que dejaron de respirar y paró la existencia de ellos en esta tierra. No, ellos siguieron con vida. Ahí vemos de que Adán y Eva tuvieron hijos. Ahí nació Caín, ahí nació Abel. Después vemos que la consecuencia de haber fallado a Dios, veámoslo de esta forma, el primer hombre con la primera mujer, no había nadie más, pecan delante de Dios. En otras palabras, desobedecen la palabra de Dios. Y estaban ellos dos solitos, no había nadie más. Pero después el Señor cumplió su palabra de que ellos se iban a multiplicar, iban a llenar la tierra por todos lados de gente, de sus hijos. Nació Caín y nació Abel. Los primeros hijos nacidos de mujer y nacidos por voluntad del hombre en esta tierra. Ellos fueron los primeros. Y lo más triste, que uno mató al otro. Se dio el primer crimen, el primer asesinato. Y hubo un dolor tremendo en Adán y en Eva. Caín fue echado fuera por Dios, separado de su familia, separado de su hogar. Tiempo después, Adán y Eva siguieron teniendo hijos. Y por allá se esparcieron, y por allá Caín conoció a una mujer de la descendencia de sus padres y se multiplicó. Por esa razón vemos de que cuando Pablo dice la paga del pecado es muerte, se está refiriendo directamente a la muerte espiritual y no a la muerte física.
En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí lo que Pablo está diciendo: por un hombre, Adán, entró el pecado, y por el pecado entró la muerte y pasó a todos los hombres, por cuanto todos somos pecadores. Es ahí donde nosotros encontramos lo que es la muerte espiritual. Más adelante, Pablo, escribiendo a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, esto es la región de lo que ahora conocemos como Turquía, ahí está la ciudad de Éfeso, todavía hay muchos vestigios de esa ciudad, y en el capítulo 2, los versículos 1 al 7, Pablo habla sobre lo que es la muerte espiritual. La paga del pecado es muerte, pero no muerte física, sino que muerte espiritual. Y veamos, versículo 1, dice Pablo: y Él, es decir, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que cuando estamos hundidos en el pecado, estamos muertos espiritualmente hablando. Versículo 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Escuchemos bien: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, los cuales se refiere a los pecados, siguiendo la corriente de este mundo. El pecador sigue la corriente de este mundo y no sigue la voluntad de Dios. Dice: conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando alguien está hundido, sumido, siguiendo la corriente de este mundo, de este siglo, entonces él está actuando de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, está actuando de acuerdo a lo que es la forma de vida a la cual arrastra Satanás. El príncipe de la potestad del aire es el diablo mismo. Dice: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de obediencia son hijos de Dios. Los hijos de desobediencia son hijos del espíritu satánico, diabólico. Es lo que Pablo está explicando acá. Versículo 3: entre los cuales dice: también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, enfatizo acá, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Será que un hijo de Dios es un hijo de ira? No. Hijos de ira, dice Pablo, lo mismo que los demás. Versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, es decir, espiritualmente estábamos muertos porque estábamos hundidos en el pecado, estábamos caminando de acuerdo al propósito, al anhelo, al deseo, a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice Pablo. Y juntamente con Él, es decir, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y juntamente con Él, enfatizo una vez más, juntamente con Él nos resucitó. ¿Será que un vivo es necesario que resucite? No, el que necesita resucitar, a quien se puede resucitar, es alguien que está muerto. En medicina se dice: lo van a resucitar. Cuando alguien cae y deja de respirar, entonces hay que resucitarlo. Entonces le dan choques eléctricos, le presionan el corazón,
le bombean aire, oxígeno a los pulmones para que vuelva nuevamente, y cuando regresa lo resucitaron. ¿Por qué? Porque prácticamente estaba muerto. Y Pablo dice, juntamente con Cristo, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí encontramos en estos 7 versículos una explicación clarísima de lo que es la muerte espiritual. Y esta es la razón por la cual Cristo vino al mundo. Cristo fue enviado por el Padre. Porque de tal manera, escribió el apóstol Juan, porque de tal manera fue tan grande el amor de Dios, que envió Dios el Padre a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Volvamos nuevamente. Pablo dijo, mas la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, por otra parte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo vemos en esa segunda parte de ese versículo, el 23 del capítulo 6. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Juan 5:24, vea lo que dice: de cierto os digo, dijo el Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Qué dice el Señor? Mas ha pasado de muerte a vida. Es todo lo contrario de la reacción, de la consecuencia del pecado, que el pecado conduce, dirige, y como resultado es la muerte. Pero el que cree en el Hijo de Dios, aunque esté muerto, vivirá, porque dice el Señor, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por otra parte, es triste reconocerlo también, que mientras estemos en esta tierra, seguiremos sufriendo las consecuencias del pecado. Cuando Dios creó a Adán, no lo hizo para que sufriera enfermedades. No lo creó allí y lo puso en el huerto del Edén para que sufra No había sufrimiento, no había dolor, no había angustia, no había pena, no había desesperación, no había depresión, no habían enfermedades. Pero ahora, a consecuencia del pecado, tenemos nosotros que seguir sufriendo las consecuencias del pecado en todo el mundo. De allí vienen las guerras, los abusos de poder, gente que está en una posición superior a los demás, que tiene más poder que otros. Muchas veces esos abusan de las personas, juegan con las personas, hacen lo que les viene en ganas con la persona. Veámoslo de esta forma: el dueño de una empresa hace lo que quiere con sus empleados. Escuché de una empresa muy grande en El Salvador. Pues al dueño se le dio de que a todo el personal a fin de año los despide y en enero los vuelve a contratar por conveniencias. ¿Será eso bueno? Yo digo no. Eso es muy malo, muy injusto. Porque cuando una persona tiene su tiempo de trabajo en un solo lugar, eso le conduce a más beneficios. Pero si solamente tiene 12 meses de trabajo, entonces es muy poco lo que puede obtener. Los contratan casualmente. Mire, podría seguir hablando sobre eso, pero le digo, es muy injusto. Lo mismo ocurre aún dentro de las iglesias, donde líderes de iglesia abusan de los demás por la posición en que se encuentran. Pastores, aquí metamos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y de todo. Muchas veces se abusa dentro de las iglesias del deseo, del anhelo que la gente tiene por buscar de Dios,
son sometidos, son puestos en una humillación muchas veces, y todo eso es consecuencia del pecado. Los resultados los seguimos viviendo. Aquí metámosle enfermedades, aquí metámosle tristeza, aquí metámosle angustias, dolores, injusticias, traiciones, engaños, asesinatos, guerras, la inclemencia del tiempo, la famosa niña, este sistema del tiempo, del clima, está afectando duramente en este último tiempo muchos lugares del planeta. Acá en Australia, mucha agua, demasiada agua. Y hago un paréntesis a la iglesia local. Este día domingo vamos a levantar una ofrenda, porque hay miles de personas que han perdido todo prácticamente. No toda la gente acá en Australia paga seguro por sus propiedades o por sus cosas. Y muchos, sin tener seguro, lo han perdido absolutamente todo. ¿Por qué? Por la tal niña que ha venido a derramar agua incansablemente en nuestro estado, acá en Victoria. En la parte norte del estado, duramente golpeada. Inclusive hoy en la mañana rápidamente vi unas noticias que en Lilydale, se llama un suburbio, un barrio a la parte norte de Melbourne, cayó aproximadamente 60 milímetros de agua, y eso fue suficiente para inundar Lilydale, sus calles, los negocios, muchas personas con cantidades de barro dentro de sus establecimientos comerciales. Es decir, todo esto es producto de la consecuencia del pecado del hombre en la tierra. Delante de Dios hay una desobediencia que nosotros muchas veces nos metemos a desobedecer y darle las espaldas a Dios. Pues bien, eso tiene su resultado, y eso es lo que nos toca vivir tristemente. Nosotros los cristianos pecamos, pero nosotros, la gran diferencia es que si pecamos, tenemos oportunidad de venir delante de Dios y pedir perdón, y ese pecado Dios lo limpia de nosotros. Dice el apóstol San Juan, primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es todo lo contrario de estar viviendo en el pecado, en desobediencia. Por esa razón es importante meternos en las Santas Escrituras y poder ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, a esa dádiva que el Señor ofrece, más la dádiva, más el regalo, más lo que Dios nos ofrece, más lo que Dios nos da, ese precioso e invaluable presente que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a estar viendo algunos resultados de lo que es la desobediencia, pero antes sería bueno también mencionar, porque dice más la paga del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué conocemos por pecado? Pecado muchas veces es una persona mala. Pero ¿qué es pecado en sí? ¿De dónde viene esta palabra pecado? La palabra pecado, así como fue escrito, ahí donde leímos en 6:23 de la carta de los Romanos, la palabra pecado más la paga del pecado. Esa es la traducción para nuestro idioma, porque es lo que nosotros entendemos, es lo que nosotros hablamos. La palabra pecado originalmente fue escrita en griego, y en griego es amartia. Y amartia es simplemente fallar el blanco, no pegar en el blanco. Es cuando alguien está tomando puntería o ejercitando a los soldados en sus cuarteles, los ponen a estar tirando y agarran su fusil y les ponen un círculo y otro círculo y hasta que llega al propio centro. Muy bien, entonces cuando un soldado dispara y no pega en el centro, pecó. En nuestro idioma, en griego, amartia, falló el blanco, no pegó precisamente donde tenía que pegar, que acertar. En tiempos antiguos era el arco y la flecha y tirar.
caía en el propio centro, la hiciste bien. No pegaba en el blanco, desde allá le gritaba uno, amartia, en otras palabras, fallaste, pecaste, no diste en el blanco. Aparte de eso, esa palabra amartia quiere decir ofensa, errar o fallar el blanco, como ya lo dije. ¿Qué es lo que Dios nos llama a nosotros? Simplemente a obedecer su palabra. Y por otra parte, ¿qué es lo que muchas veces hacemos? Hacemos otras cosas y no estamos dando en el blanco a donde Dios nos ha llamado que tenemos que proceder. ¿Acaso no dice en la Escritura, puestos los ojos en Jesús, el consumador, el autor y consumador de la fe? Ahí tiene que estar nuestro objetivo, ahí tiene que ser nuestro propósito principal de estar siguiendo las directrices, la dirección que el Señor nos pone. ¿A dónde? En su palabra. Pero si nosotros optamos por irnos de otro lado, como decía Pablo en los Efesios, en los cuales anduvimos muchos, todos nosotros anduvimos en otro tiempo, siendo hijos de ira, en desobediencias, obedeciendo al príncipe del aire, de la potestad del aire. Por esa razón, Dios nos dice, trata de enfatizar en el blanco que yo pongo delante de ti. Esta es tu meta, esta es tu carrera, este es tu objetivo. El mismo apóstol Pablo decía, yo prosigo a la meta, al llamado del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí es donde el Señor me llama y allí es donde yo estoy poniendo todo mi esfuerzo. Usted se fija cuando corren en el estadio, todos corren en una misma dirección. No es que todos empiezan a correr, no, yo no corro donde estos van, yo me voy por mi cuenta, yo me voy al contrario. No, así no funciona. Señor, todos tienen que correr a un mismo objetivo. Y es ahí donde el Señor nos ha llamado a usted y a mí. La próxima semana vamos a estar entrando en detalles de esas consecuencias terribles de lo que es desobedecer a nuestro Señor. Es importante, es muy importante que nosotros le digamos, Señor, perdóname que te fallé, y vengamos en arrepentimiento. Que si confesamos que Jesús es el Señor, entonces Dios nos dará de su presencia, de su paz y de su bondad. Amados en el Señor, recuerde, este domingo, iglesia local, levantaremos una ofrenda para los damnificados que han sufrido por las inundaciones en estas semanas, y mientras tanto nos estaremos viendo después para continuar con este precioso tema de lo que son las consecuencias del pecado, la paga del pecado y las bendiciones que vienen al venir en arrepentimiento delante de nuestro Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y nos vemos después en el estudio de esta bendita y santa palabra de Dios. Saludos y bendiciones para todos. Esta plantita que tengo ahora en día es un obsequio que me hicieron unos hermanos, están muy nuevos ellos en la iglesia, y me regalaron este precioso árbol que tiene más de 3 años, está chiquitito, más o menos 1/4 de altura. Es un bonsai, así que me han dado el trabajo, tengo que cuidarlo, porque si lo descuido se me va a morir. Espero en Dios de que reciban cada uno de ustedes muchas bendiciones. Hasta luego.